bacterianas. ¿Alguien me puede decir que era un pseudomicetoma? ¿Quién se acuerda que era un pseudomicetoma? Lesiones micóticas en la piel. Se me fue. ¿Quién habló? Perdón. Yo, Ramos Ramírez. ¿Habla? Sí. Ok. Los micetomas son las lesiones micóticas en la piel en donde tenemos una lesión nodular. ¿Sale? Hoy quedamos que es 3 de diciembre, ¿verdad? Entonces, esos son los micetomas, Carla. Y los pseudomicetomas son normalmente los pseudomicetomas bacterianos, que son lesiones en la piel nodulares, pero que en esta ocasión se asocian más bien a bacterias que puedan estar involucradas en este tipo de lesiones, más que a agentes micóticos. ¿Ok? Entonces, sí, sí, casi. Lo más frecuente es que las lesiones de piel sean lesiones secundarias. ¿Se acuerdan que eso habíamos quedado? Y las lesiones micóticas de piel normalmente son lesiones primarias, pero asociadas siempre a un inmunocompromiso, ¿no? Entonces, algo importante que ayer igual no comenté es que las micosis de la piel, sobre todo en niños o personas inmunocomprometidas, pueden ser zoonóticas, ¿no? Entonces se vuelve importante ahí ubicar a a los animales que podrían ser portadores de los hongos. Y nuevamente algo importante a recordar es que también tiene que ver con un estado de inmunocompromiso en los niños. A menos de que sean niños muy pequeños, ¿no? Normalmente deberían de considerar qué es lo que está inmunocomprometiendo al niño para que pueda tener una lesión micótica. Pero nuevamente otro de los grandes mitos, ¿no? En los pediatras, el niño tiene micosis, desháganse del perro. Entonces, otra vez, el perro no es el problema, ¿no? Los hongos mm, son individuos normales de la piel de perros, de gatos e incluso de humanos. Claro que si hay una convivencia interespecie cercana, pues bueno, eso podría ser el causal, aunque se consideran justamente secundarias porque son secundarias al inmunocompromiso. Entonces, habíamos hablado de cuando tenemos este tipo de lesiones alopécicas, redondas, pruríticas, en donde hay liquefación, engrosamiento de la piel, zonas de descamación. Uno de sus principales diagnósticos diferenciales tendría que tratarse de dermatofitos. ¿Ok? Dermatofito es el término frecuente que se le da a derma, piel, fito, hongo, a las estructuras micóticas que afectan a la piel. Ayer hablábamos de Trichostrongylus, ¿no? Y les decía que el hongo de la caspa, ese no es Trichostrongylus, ese es Microsporum, pero son de los que podemos encontrar con mayor frecuencia. Normalmente los dermatofitos no afectan estructuras internas porque solamente se alimentan de la queratina. ¿Ok? Son los hongos de los más frecuentes que pueda llegar a ver y normalmente solamente se alimentan de la queratina, no ocasionan lesiones sistémicas, como podría ser el caso, por ejemplo, de aspergilosis, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos las lesiones en nariz? ¿No? Que es uno de los más frecuentes, o levaduras como criptococos, como blastomices, como histoplasma, que normalmente los encontramos asociados a alteraciones en aparato respiratorio. Son diferentes vías, pero va a ser difícil, por ejemplo, que haya relación. No vamos a encontrar levaduras en pelo, excepto malacesia, ¿no? Pero en realidad malacesia más que a pelo se va justo a mucosas.
y por eso tenemos los casos de malacesia con infecciones óticas, ¿ok? En pelo como tal, pues lo que vamos a tener son a los dermatofitos que se alimentan justamente de la queratina. Ok, más de este mismo tipo de lesiones y lo que les decía también es como son lesiones pluríticas, ¿no? Y ocasionan realmente mucho comezón. Hay muchas ocasiones en donde lo que vemos posteriormente son las lesiones por lamido, ¿no? Entonces ahí es importante justamente considerar este tipo de lesiones. También que hayan sido las lesiones primarias, por ejemplo, una infección micótica y la dermatitis sacral, que sea el proceso secundario, depende en dónde esté la lesión. Cuando es en patas es muy frecuente que se esté en lame, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues ahí puede ser eso un conflicto. No pasa, ahí está. Entonces, cuando observamos esta imagen histológica, ¿no? Aquí están observando el folículo piloso en la, en la piel, ¿no? Estamos viendo la epidermis, el folículo y todas estas estructuras que se observan puntiformes, negras, corresponde justamente a las estructuras micóticas. Entonces, aquí estamos observando el pelo y lo que tenemos son las estructuras micóticas que se alimentan de la queratina. Entonces, la mayoría de las ocasiones, bueno, lo que vamos a tener es un infiltrado inflamatorio. Inicia por una perifoliculitis y luego normalmente una foliculitis. ¿Ok? Aquí ya no tenemos el pelo, ¿no? Aquí ya se perdió el pelo, pero aquí todavía tenemos a las estructuras micóticas que se están justamente comiendo el pelito. Dejen ver si hay otra imagen. Sí. Entonces, la mejor manera para poder apreciar a los hongos es justamente con el uso de tinciones especiales. Y normalmente las tinciones que más utilizamos para poner de manifiesto la pared celular de los hongos son aquellas tinciones que tienen plata durante su proceso. Entonces, la tinción de Gomori Grocott, que es esta, es una de las que usamos con mayor frecuencia, ¿no? Muchas veces ya nada más la encuentran como Grocott. Metenamina de plata también es una tinción que podemos utilizar justo para poder poner de evidencia a las estructuras micóticas y bueno, algunas otras, ¿no? Como Fontana Masón, que no utilizamos tanto, incluso con PAS, con el ácido periódico, se alcanza a distinguir bien la pared de los honguitos, pero bueno, lo que nos gusta justamente de esta, ¿no? Del Gomori Grocott, es que resalta en color negro, ¿no? O este gris oscuro, la pared de la estructura micótica y el fondo es normalmente azul, entonces hace un contraste muy marcado que justamente nos permite no tener tanta duda de que ahí están las estructuras micóticas, por ejemplo, con un PAS, ¿no? Que lo vamos a ver rosa sobre rosa, entonces, bueno, a veces nos puede llegar a ocasionar algo de conflicto. Entonces, bueno, lo que están observando en esta imagen, en esta, ¿no? Son justamente levaduras, ¿no? Entonces, bueno, aquí justo lo que estamos viendo son levaduras que están en esta imagen citológica y bueno, lo que vemos es, no se distingue el detalle celular que está aquí abajo, pero sí alcanzamos a distinguir justamente todas las estructuras micóticas, en este caso las levaduras que se observan aquí. ¿Ok? Y este es una lesión de malacesia. Malacesia es una levadura y
A diferencia de los dermatofitos, malacesia afecta en áreas en donde no hay pelo, porque malacesia afecta precisamente a nivel de la mucosa, ¿no? Les acababa de decir que los dermatofitos solamente afectan en donde hay queratina. Bueno, pues malacesia no le gustan las áreas queratinizadas, entonces se va a nivel de las mucosas. Lo más frecuente, el sitio de lesión más frecuente de malacesia es justamente en las orejas y normalmente este tipo de lesiones las presentamos en individuos que tienen orejas caídas. Recuerden que las condiciones para que tengamos una infección micótica es justamente la humedad y la temperatura. Entonces, en la oreja, pues tenemos todas esas condiciones, ¿no? Sobre todo en orejas, las orejas caídas, pues están mucho más húmedas. ¿Cómo se observa una otitis por malacesia? Bueno, pues lo que van a observar es esto, ¿no? Van a tener una hiperproducción de moco por este fenómeno irritativo y normalmente observan eritema. Lo mismo son lesiones pruriticas, ¿no? Entonces los animales están muy molestos. Es muy frecuente que caminen y de repente como que muevan la cabeza o que muevan mucho la cabeza hacia los lados o de plano que se empiecen a rascar cuando ya están muy desesperados, se rascan con las patas, ¿no? Se rascan con mucha desesperación y es muy fácil que se ocasionen hematomas auriculares. También una característica es este engrosamiento de la piel, no nada más el eritema, alcanzan a ver cómo está engrosada la piel en estas áreas, ¿no? Y se observa eritematoso y esto es muy molesto. Entonces, normalmente en estos casos lo que se recomienda son lavados, ¿no? Lavados con clorexidina es como lo más frecuente. Hay algunas pomadas óticas, pero es como realizar este lavado y después, eh, además del lavado, secar posteriormente la oreja para que no se siga manteniendo el proceso. Normalmente aquí sí el tratamiento es solamente tópico, ¿no? Y a menos de que ya tuvieran una contaminación secundaria o en procesos de inmunocompromiso importante, como en este animalito, ¿no? Ya entonces sí hay que considerar otras cosas. ¿Se acuerdan también que les había mencionado que justamente cuando tenemos desbalances metabólicos, principalmente desbalances endocrinos, es frecuente que tengamos entonces estas dermatosis generalizadas, ¿no? Y cuando ya tenemos alopecia y cuando ya tenemos además seborrea por lo mismo de la alopecia, ¿no? Hiperpigmentación, y entonces pensamos en pacientes hipotiroideos, en pacientes con hiperadenocorticismo, en pacientes con hiperestrogenismo, ¿no? Es frecuente que debido a una alteración endocrina primaria, además, en todos estos casos hay un inmunocompromiso importante de los pacientes. Ahí sí podemos encontrar las infecciones por malacesia, no nada más a nivel auricular, sino que se vuelvan infecciones generalizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí ya tienen un compromiso más importante y sobre todo también hay ocasiones en donde no nada más es la afección por malacesia, sino que tienen infecciones bacterianas y además con malacesia ya involucradas en este tipo de lesiones y bueno, evidentemente esto ocasiona con mucha más facilidad el hecho de que podamos tener ya un compromiso sistémico en estos individuos. Pero esta es una situación particular. ¿Se acuerdan también que les había dicho que clínicamente, ¿no? El olor de la malacesia, justo como se queda en donde hay mucha grasa y
el hongo que está alimentándose también de todo este sebo que se está produciendo, es un olor fétido muy característico, ¿no? Ese olor a podrido, de grasa podrida, ¿no? Que es como difícil de olvidar, pues así huelen estos individuos, ¿no? Estas lesiones cuando tenemos malacesia. Y malacesia microscópicamente, supongo de esta, se acordarán, si vieron en sus, tuvieron prácticas en línea, ¿verdad? De microbiología, pero seguramente vieron a malacesia, y malacesia es esta levadura que característicamente le decimos que tiene forma de suela de zapato, ¿no? Es esta formita, yo le veo más cara como de pino, ¿no? De boliche, pero bueno, pues ahí está justamente la malacesia. Claro, esta es una imagen. A ustedes sí les tocó presencial. Yay, perfecto. ¿Y vieron malacesia en las clases? Perfecto. Entonces, una vez que ven a malacesia, es difícil que se les olvide si la alcanzaron frotis, ¿no? Justamente porque la forma de malacesia es como muy característica, ¿no? Entonces, aquí tienen una tinción de azul de algodón, pero evidentemente esto es tomado directamente de un cultivo. Entonces, por eso hacemos la tinción de azul de algodón. Y acá lo que tenemos son las malacesias en una imagen de microscopía electrónica de barrido, en donde alcanzamos a ver justo toda la superficie externa con un gran aumento de estas estructuras micóticas, y bueno, pues son muy características, ¿no? Dejen ver, no, no está. Pero bueno, si hiciéramos un frotis, aquí sí no es necesario hacer raspado. Cuando tenemos infecciones por malacesia, se puede hacer un frotis, ¿no? Se pone directo con un hisopo, se toma la muestra y se pone en el portaobjetos, y veríamos algo parecido a esto, ¿no? Nada más que estructuras levaduriformes bien definidas, ¿no? Pero bueno, malacesia, ah, ahí está para que se acuerden de ella. Y, ok, vamos a ver entonces ahora infecciones de la piel de tipo viral, ¿sale? Entonces vamos a empezar con uno de los virus que son más frecuentes, que afectan a piel, son los poxvirus. Entonces, poxvirus, tenemos al poxvirus aviar, ¿no? Y las lesiones, bueno, hay diferentes variedades de poxvirus. Normalmente las que más circulan son aquellas que afectan a galliformes, ¿no? A gallinas o ajolotes. Sin embargo, también hay unas variedades que afectan a falconiformes, que es esta imagen de aquí a la derecha, es un halcón. Halcones gavilanes se pueden ver afectados también por poxvirus. Lo mismo, ¿no? Siempre afectan individuos que están inmunocomprometidos, y las lesiones son normalmente la formación de estas pápulas que muy frecuentemente se vuelven vesículas o pústulas, y posteriormente se ulceran. Entonces, normalmente estas lesiones se observan con mayor facilidad en las áreas que están desprovistas, de plumas. Por lo tanto, las lesiones a nivel de cabeza, ¿no? O a nivel de patas es en donde se observan con mayor facilidad. Se pueden llegar también a presentar estas lesiones en el resto del cuerpo, pero bueno, las plumas no nos dejan que las veamos con tanta facilidad como en estas zonas desprovistas de pelo. ¿Ok? Entonces, las lesiones histológicas
características de este tipo de lesiones de poxvirus, ¿no? Es esta degeneración balonoide que se presenta en los queratinocitos y normalmente podemos llegar a observar cuerpos de inclusión. Entonces, bueno, aquí lo que están observando es justamente esta degeneración balonoide. Se observa entonces estas áreas proliferadas del epitelio y en estas áreas de proliferación es en donde observamos. ¡Ah! Suéltalo. No era contigo, María, era con la computadora. Ahí es en donde observamos justamente estas procesos de degeneración hidrópica de de los queratinocitos, ¿no? Y núcleos aparentes. Hay ocasiones, les digo, pero esa no es la mejor imagen, en donde se pueden observar los cuerpos de inclusión. Y bueno, también tenemos la forma de presentación de POX de los paseriformes, en donde normalmente, otra vez, estas lesiones son como autolimitantes, se quedan como con lesiones en piel y suelen no poner demasiado en compromiso la vida de los individuos porque suelen ser autolimitantes. Si se mejora el estado de inmunocompromiso de estas aves, entonces normalmente pueden llegar a mejorar, ¿no? Y no pasó nada. El problema es que en muchas ocasiones, como están viendo con este paseriforme, ¿no? Las lesiones se llegan a ulcerar, entonces tienen ya infecciones bacterianas secundarias y son estas las que sí llegan a ocasionar entonces la muerte de los individuos, o bien cuando tenemos estas lesiones cerca de la boca, ¿no? Y entonces les impiden comer o tomar agua a estos animales y entonces, bueno, pues ahí pueden ya, pues si no comen y ya estaban inmunocomprometidos, pues entonces ahí es factible que puedan morir, ¿no? Eh, ahí está. Hablando de mamíferos, ¿no? Bueno, supongo ustedes se acordarán bueno, se acordarán si es que saben algo de historia, porque cuando ustedes nacieron, viruela en humanos ya había estado, se supone, erradicada. Sin embargo, gracias a el estrecho contacto que tenemos con primates, y esto ha sido principalmente por invasión del hábitat a primates, se, el- se hizo hace unos años, no me acuerdo exactamente cuántos, una mutación del poxvirus de los primates, de los gorilas, ¿no? De los simios hacia el humano nuevamente. Entonces, me parece que en África e incluso ya había algunos casos en Europa y no estoy segura si también en América, ya teníamos casos nuevamente de viruela en el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo en particular, pero hablando de otras especies de mamíferos, otro agente que tenemos también con cierta frecuencia es un parapoxvirus y este parapoxvirus afecta a pequeños rumiantes, ¿no? Y es el que produce la enfermedad del ectima contagioso. Entonces, las lesiones que se observan asociadas a estos parapoxvirus son lo que veíamos más o menos en las aves, ¿no? Van a ser estas lesiones que inician como mácula, pero normalmente se convierten en pápulas, vesículas, muy frecuentemente pústulas y otra vez es mucho más fácil observarlas estas en las zonas de piel que no tienen pelo. Entonces, las zonas más frecuentes en las que se observe esto es alrededor de la boca, alrededor de la nariz, alrededor de los ojos o lesiones también vesiculares en la piel de glándula mamaria o de la piel del abdomen, ¿no? También se llegan a observar lesiones a nivel de la banda coronaria, ¿no? En las patitas, justo en la unión donde termina
la pezuña e inicia el pelo, también ahí se pueden observar estas lesiones y conforme se va comprometiendo más al individuo, se van volviendo lesiones más extensas, ¿ok? Y hay ocasiones en donde estas lesiones vesiculares que posteriormente se vuelven ulcerativas y se pueden llegar a contaminar, ¿no? Con bacterias, también se pueden llegar a observar en la mucosa de tracto digestivo, principalmente en tracto digestivo pregástrico, ¿no? Entonces, en esófago, en rumen, incluso en, omaso, es frecuente también que podemos llegar a observar estas áreas ulceradas aquí principalmente, ¿ok? Y algo importante a considerar en las infecciones de este parapoxvirus es que puede llegar a ser zoonótico, ¿ok? Entonces, esta es una excelente imagen de lo que no se tiene que hacer. Yo sé que la imagen está enfocada en mostrarles la lesión que tiene este borreguito alrededor de las nostrilas, ¿no? En la nariz, alrededor en los belfos, ¿no? Pero vean las manos, ¿no? Entonces, esta sí es zoonosis. Normalmente en el humano lo más que llega a ocasionar son lesiones papulares, vesiculares, ulcerativas en las zonas de contacto, ¿no? Normalmente pues es en la piel de las manos, pero algo importante a considerar es que a donde se vaya esa mano, puede también eh, volverlo, digamos, autoimplantar al agente viral, ¿no? Entonces, dependiendo para dónde lleve esa mano, muy frecuentemente a la cara, ¿no? O los hombres a algunas otras partes más íntimas del cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando no tienen buenos hábitos de higiene, entonces es más fácil eh, recordar las medidas de bioseguridad básicas y de verdad créanme que cargar un par de guantecitos de látex no les ocupa mucho tiempo, mucho espacio y sí los puede llegar a evitar, por lo menos que tengan la presentación de muchas enfermedades. Y la otra, no, lo que siempre les digo es recuerden, a lo mejor su estado su estado inmune es adecuado, pero no siempre quienes conviven alrededor de nosotros tienen el mismo estado inmune y pueden ocasionarle lesiones a alguien más en la casa, ¿no? Sobre todo o adultos mayores o niños pequeños. Entonces, pues es relativamente eh, fácil de evitar este tipo de lesiones, ¿no? La otra sería, ya terminé de hacer esto, una buena lavada de manos, ¿no? Y sobre todo lavarse las manos antes de tocar a otro animal, ¿no? Entonces, bueno, aquí están observando estas lesiones. Aquí eran pápulas, ¿no? Pero si se fijan, bueno, pues ya deben de haberse ulcerado, quizá vesículas se ulceraron y ya lo único que vemos son estas lesiones costrosas multinodulares que normalmente son muy molestas justamente porque se presentan a nivel de mucosa. Entonces ya cuando tenemos este tipo de lesiones a nivel de mucosa, pues imagínense si ganas a este borreguito de comer, ¿no? Entonces, son más frecuentes las lesiones de eczema en cabras que en borregos, pero bueno, se pueden llegar a presentar de manera indistinta en estas dos especies. ¿Sale? Dejen que cambie ahí. Entonces, más de lo mismo, ¿no? O sea, vean estas lesiones eh, papulares en la nariz, costrosas. Este caso evidentemente es de un borreguito que está pues en mejores condiciones que la imagen del borreguito anterior, pero de todas maneras esto no deja de ser molesto, ¿no? Sobre todo porque se ulceran y es muy fácil que tengan infecciones bacterianas secundarias y entonces sí ya se van complicando cada vez más las lesiones. Entonces lo que se observa histológicamente es
lo que veíamos o les comentaba que se aprecia en las infecciones de poxvirus, ¿no? Son estos procesos proliferativos de la piel en donde, ay, perdón, en donde los queratinocitos lo que tienen son esta degeneración balonoide, ¿no? Pueden llegarse a ver cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos en estos queratinocitos degenerados y un infiltrado inflamatorio que aquí es, bueno, muy, muy evidente, ¿no? Es frecuente que haya el engrosamiento de la piel y se ven como estos nódulos y en estas partes nodulares es justo donde se presentan estas lesiones de degeneración de los queratinocitos. También es frecuente que se observen clavas de acantosis, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la epidermis se engrosaba y entonces lo hace de manera irregular, ¿no? Hacia la dermis profunda y todos estos queratinocitos hiperplásicos son justamente los que van a tener estos cambios degenerativos, ¿no? Ya una vez que se ulceran estas áreas eh, vesiculares que se ulceran, entonces ya vamos a tener entonces un mayor, una mayor evidencia de un proceso inflamatorio en toda esta zona. Ok, hasta aquí de virales. Ok, alguien que me falta en agentes virales y no viene en esta presentación, ¿no? Son los papovavirus. Entonces, papilomas, ¿no? La presencia de papilomas en animales, esto sí se ha visto en una gran cantidad de especies, ¿no? Normalmente estos papilomas se asocian justamente a estados de inmunocompromiso. Entre mayor el inmunocompromiso, mayor la presentación de estos papilomas y lo mismo, igual se consideran que son procesos infecciosos autolimitantes que van muy vinculados al estado inmunológico de los individuos y supongo que todos han visto estos procesos, estos papilomas que se pueden ver en perros, que se pueden ver en caballos, que se pueden ver en vacas, ¿no? En donde tenemos estas formaciones pedunculares, ¿no? Si ubican, no sé por qué no está en esta presentación, pero a lo mejor aparece más adelante en otro lado. Ah, ya se debe de estar en procesos neoplásicos, justamente porque es un pedúnculo y es una zona de proliferación de la piel, ¿no? Entonces, pero esto sí se ha visto que está asociado justamente a una infección viral. Claro, puede ser que mejore el estado de inmunocompromiso, pero el proceso proliferativo permanece. Entonces ya en algunos casos, sobre todo en individuos juveniles, puede ser que disminuyan de tamaño, pero siempre lo recomendable es realizar la extirpación quirúrgica y estos, les digo, se ven asociados a estos papogavirus. Ok, ahora sí. Ahora vamos a ver. Van bien, me sigo, ¿verdad? No han dicho nada, nadie se ha quejado. Entonces, vámonos con sarnas, ¿sale? Entonces, perfecto, gracias. Entonces, cuando hablamos de ectoparásitos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, artrópodos, lo más frecuente, ¿no? Pensamos en sarnas, como que si a mí me dicen sarna, ¿no? Mi primera impresión son áreas alopécicas y mucho prurito. Lo mismo que las estructuras micóticas, ¿no? Estos ectoparásitos se alimentan justamente de la queratina. Entonces, normalmente los vamos a encontrar en los folículos pilosos, ¿no? Los vamos a encontrar que se están comiendo la queratina de los folículos pilosos y con lesiones pluríticas muy extensas. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ahí nada más eso que es importante a considerar. Otra vez, ¿no?
Este tipo de alteraciones se observan en individuos inmunocomprometidos y lo más general es que sean lesiones autolimitantes. Normalmente las encontramos en las patas, alrededor de la boca, alrededor de los ojos, puede ser atrás de las orejas, ¿no? En el lomo. Y si se fijan en este cachorrín, bueno, lo que observamos en realidad son áreas en donde está mostrándose este adelgazamiento del pelito y si se fijan tiene uh, algunas lesiones papulares acá abajo, costritas y pápulas, ¿no? Pero sobre todo son muy pruriginosas este tipo de lesiones. Y otra vez lo mismo, ¿no? Vean a esta persona sin guantes. Entonces, Demodex también puede ser zoonosis. Finalmente, este tipo de parásitos, ¿no? De ectoparásitos, de hecho, son parte normal de la flora de la piel de los individuos. Evidentemente, pues en lugar de estar en nuestras manos que no tienen como tanto pelo, tanta queratina, pues es mejor estar en un perro, en un caballo, en un gato que tienen mucha más queratina donde alimentarse, pero sí pueden también llegar a ser zoonóticas. Lo único que requieren es un individuo que esté inmunocomprometido y pueden también llegar a afectar a las personas. ¿Ok? Entonces, bueno, nuevamente, ¿no? El ponerse guantes de verdad que no les quita absolutamente nada. Eh, y en algunos casos, sobre todo cuando el inmunocompromiso es importante, entonces se pueden llegar a ver casos sistémicos de hemolicosis, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, normalmente esto lo observamos en, eh, en perritos, por ejemplo, en situación de calle, ¿no? En donde vemos que están perdiendo la piel. Son lesiones pluríticas, y lo que se va observando además de estas áreas alopécicas, ¿no? Es mucha descamación. Ya en procesos crónicos como en este individuo, bueno, ya aquí están viendo incluso la presencia de costras, lesiones, eh, lesiones ulceradas en la piel. Aquí evidentemente es muy factible que tengan además compromiso bacteriano, ¿no? Que puedan incluso ya llegar a presentar piodermas en estos casos. Y la buena noticia es que si mejoran el estado de salud de estos individuos, se puede llegar a mejorar este tipo de condiciones que se volvieron sistémicas, ¿no? Entonces, no tengo en esta presentación unas imágenes de algunos casos lindos de demodicosis, ¿no? En donde no todo es terrible, no todos los individuos mueren de demodicosis, pero sí tiene evidentemente mucho que ver con que se traten a tiempo, pero sobre todo que se trate la situación que le está ocasionando el inmunocompromiso y sobre todo que las infecciones secundarias no lo lleven a empeorar, ¿no? Entonces, bueno, vean aquí, sé que está el letrero en la cola, entonces no nos permite, ahí se los muevo, ahí estaba mejor. Ok, vean la lesión en la cola, las lesiones en las patas, ¿no? Las lesiones en cualquier lado, porque se rascan, se rascan, se rascan y luego se rascan en otro lado, entonces se llevan a los ectoparásitos en la mucosa o en la piel alrededor de la boca y a donde se vuelvan a rascar, entonces ellos mismos se van autoimplantando a los parásitos, ¿no? Y pues son de verdad, si nunca han visto a un perro con sarna, es muy desesperante porque les da muchísima comezón, ¿no? Lo mismo que les decía en los casos
de los individuos que tienen alergia al piquete de pulgas, sobre todo cuando están infestados de pulgas, ¿no? Lo mismo le pasa a estos individuos con sarna que pasan una gran parte de su día rascándose, rascándose, rascándose. Es cada vez mayor su desesperación y dejan de hacer otras cosas porque les da muchísima comezón. El tratamiento para la sarna normalmente es el uso de piretroides, funciona bien, ¿no? Son extremadamente agresivos y hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en las zonas en donde tenemos este tipo de lesiones ya abiertas, porque funciona bien para matar a los ácaros, pero también afectan sistema nervioso central de los pacientes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Hay un montón de remedios caseros, ¿no? Que yo he escuchado que si les ponen aceite quemado en los carros, los matan, ¿no? A los ácaros. También he escuchado que si le ponen miel en la zona de lesión en donde tienen esto, básicamente hasta donde yo entiendo, lo que se busca es si tapan el folículo con algo, con una capa de algo que sea lo suficientemente gruesa y los parásitos dejan de respirar, entonces se van a morir, ¿no? Aquí lo único que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es que en lo que se mueren, el perro va a seguir teniendo comezón, ¿no? Entonces, de que se coman aceite quemado por estarse lamiendo a que se coman miel, pues yo preferiría ponerles miel. Pero la verdad es que no lo he probado. Pero sí, son como remedios caseros que me han dicho que funcionan. Normalmente, ¿no? Un tratamiento directo, incluso el uso de ivermectinas puede ayudar en el tratamiento de la sarna y eso se me hace como menos agresivo, ¿no? Que los piretroides. Pero bueno, de todas maneras no dejan de ser importante considerar, ¿no? Que con las ivermectinas hay diferentes sensibilidades y si tenemos individuos que ya tienen estas condiciones, ¿no? Lo más seguro es que tanto su hígado como sus riñones no estén funcionando muy bien, que digamos, pero bueno, también es algo que puede llegar a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es como lo más. Están ¿cómo se llaman estos? Los polvos, ¿no? O los shampoos, los lavados con shampoos, que son justamente para antipulgas, antiectoparásitos. Todos estos tipos de talquitos o de shampoos normalmente sirven y justamente lo que tienen estos pues, son los piretroides, ¿no? Entonces ahí nada más mucho cuidado cuando lo están aplicando y lo mismo, ¿no? O sea, si se pusieron guantes para tratar al individuo que tenía la sarna, pónganse guantes para ponerle estas sustancias porque los piretroides afectan sistema nervioso central, ¿no? Entonces, y les digo, afecta el sistema nervioso central de los parásitos, pero también de los mamíferos incluyendo a quién se lo están poniendo y quién lo está poniendo, ¿no? Entonces, depende mucho de la sensibilidad tanto del paciente como de las personas que están alrededor y sobre todo considerar que lo estoy tratando a él, pero es posible que él no esté en contacto con más gentes alrededor y esas gentes podrían ser niños que son mucho más sensibles justamente a estos piretroides. Entonces ahí con cuidado en los tratamientos. ¿Ok? Y lo que les decía de casos severos, ¿no? Y donde ya tienen, además de la demodicosis, un compromiso o una complicación bacteriana,
¿no? Y casos sistémicos, pues estamos viendo a este cachorrín, ¿no? Entonces ya tiene lesiones extendidas, ¿no? Ya no nada más son como áreas alopécicas, sino vean ya la hiperqueratinización de la piel, todas estas lesiones nodulares, ulceradas, costrosas y posiblemente este individuo ya tenga un pioderma importante, ¿no? Entonces aquí puede ser que yo dé un tratamiento contra la sarna, pero ya no nada más es a tratar a la sarna, que fue en un principio lo que afectó, pero aquí pues se requiere de todo, ¿no? Primero, mejorar alimentación, porque si no, no va a servir de nada el tratamiento, porque van a seguir proliferando. Entonces es mejorar aquello que le ocasionó el inmunocompromiso, mayoría de las veces en estos perros en condición de calle, ¿no? Con mejorar la alimentación la hacemos, pero además aquí, además de este tratamiento para desparasitar, para quitarle estos Demodex, pues ya necesitan dar un tratamiento de antibioterapia sistémico y sobre todo estos tratamientos van a ser crónicos, porque esta lesión no es de 2, 3 días, ¿no? O sea, también estamos hablando de lesiones que son crónicas. Entonces, el tratamiento normalmente se lleva más tiempo, ¿ok? Y la imagen histológica, los Demodex se alimentan justamente de la queratina y lo que ocasionan justamente pues es una perifoliculitis, ¿no? Es una perifoliculitis, una foliculitis y además como son muy prolíticos es muy factible que tengan furunculosis, ¿no? Que se rompa ese folículo piloso y entonces tengamos además reacciones extensas granulomatosas. De Modex seguro lo vieron también en parasitología, ¿no? Aquí está el de Modex con su forma que le dicen que tiene forma de puro característica, se le alcanzan a ver sus patitas, ¿no? Sus 3 pares de patas, 4 cuando son larvitas, 3 cuando son adultos, ¿no? Y ahí están los de Modex, ¿no? Esta imagen histológica adentro de los folículos pilosos, cada una de estas rayitas que se observan aquí son de Modex. Entonces vean, ¿no? La infestación que tiene este Demodex. Hay ocasiones en donde podemos tener una biopsia de piel y encontrar un Demodex. Si no hay reacción inflamatoria asociada a la presencia de un solo Demodex, entonces no se considera demodicosis, solamente es, o sea, así tiene un demodex, pero acuérdense que se considera parte de la flora, digamos, normal de la piel de los individuos. El problema es que encontremos ese demodex, pero que si haya una perifoliculitis o una foliculitis asociada a ese parásito, ¿no? Entonces ahí sí ya vemos que hay una reacción inflamatoria montada contra el agente etiológico. Cuando vemos esta gran cantidad de Demodex en la piel, pues ya ni para qué pensar, ¿será que tenga un proceso inflamatorio? No, no es normal que tengan tal cantidad de Demodex. ¿Se acuerdan el caso que les contaba ayer del perrito que le dieron tratamiento porque pensaban que se trataba de lupus y le dieron tratamiento con corticosteroides? Pues cuando hicimos los cortes de piel veíamos algo como esto, o sea, estaba infestado de Demodex, la inocente criaturita, ¿no? Claro que además, bueno, tenía una reacción inflamatoria muy importante, complicación bacteriana y ya cuando llegó, bueno, ya tenía un proceso septicémico muy importante, ¿no? Entonces, bueno, eh, importante hacer el diagnóstico bien en estos casos. Y otra vez, para hacer el diagnóstico en el caso de Modex, se puede hacer el diagnóstico por raspado. Y algo importante que se puede ver cuando hacemos el raspado, ¿no? Es primero se hace el raspado, eso no hicimos cuando tuvimos práctica, pero bueno, ya tendrán otra oportunidad para hacerlo. Este,
ese no se ve mucho si no hay lesiones, y nunca nos llegó un perrito con lesiones alopécicas para haber hecho un raspado. Pero bueno, les digo cuál es la técnica, ¿no? Van a hacer el raspado, normalmente se hace con, puede ser con una navaja a rasurar o con una hoja de bisturí, ¿no? Con cuidado siempre con el filo, finalmente corta, y lo único que queremos es hacer el raspado. Entonces, normalmente son como dos veces que pasan la aguja, la navaja, y eso que quitaron lo van a desechar porque en esas primeras raspados, ¿no? Se van a llevar básicamente la queratina y los restos necróticos, entonces ahí no nos sirve absolutamente nada. Ya la tercer muestra que van a tomar, ya la van a hacer entonces profunda, ya quitaron, digamos, la basurita de ahí y la muestra la van a hacer entonces profunda a que empiezan a salir un poquito de gotitas de sangre, porque si lo que estamos buscando son hongos o ectoparásitos, normalmente se van a la parte baja de los folículos pilosos, y es importante recordar que el folículo está hasta dermis, ¿no? O sea, la parte baja, el infundíbulo del folículo piloso, lo tenemos en dermis. Entonces, primero le quito como toda la queratina, los restos de queratina, los restos necróticos, las bacterias que están en la superficie. Importante limpiar bien, ¿no? Hacer una buena asepsia antes y después, ¿ok? Y posteriormente ya hacemos entonces el raspado profundo, y eso que ya tomé, en donde ya vi que empezó a salir la sangre, ya lo pongo en la laminilla y esa es la muestra que me sirve, ¿ok? Es un método en realidad, ¿no? Le estamos ocasionando una escoriación al paciente, es molesto. Si alguien ha tenido un raspado, pues este es un raspado que ustedes mismos le están haciendo, ¿no? Entonces sí es molesto, pero pero bueno, es un método diagnóstico que puede ser relativamente sencillo de hacer. La otra es de plano tomar una biopsia. Y lo que les decía es cuando hicieron esa muestra raspado, que además ellos mismos vieron en su microscopio, en su clínica, siempre nos quedó la duda de, ¿habrán hecho bien el raspado o solamente hicieron así, ¿no? Hicieron solamente las partes de arriba, y evidentemente lo único que vieron fue fueron los detritus celulares, la queratina, no vieron nada, ¿no? Dijeron, ok, no tiene nada, entonces sí se trata de un proceso autoinmune y tratamos como proceso autoinmune. Entonces, no hay manera de que fallen si toman una biopsia, ¿no? O sea, si tomo una biopsia, pues entonces ya voy a ver esto, y ya aquí no hay punto de pérdida en donde alcanzo a observar justamente a los agentes que están involucrados. Claro, es más invasivo, ¿no? Pero 3 puntitos de gilocaína toman la muestra de la biopsia y van a tener un diagnóstico mucho más preciso y contundente. Aquí están observando el folículo piloso, y todos estos que están aquí adentro son Demodex, ¿no? Entonces vean, este es un Demodex, este es otro, y ellos están felices conviviendo dentro del folículo piloso, ¿no? Están como en un eh, edificio sobrepoblado, pero no tienen conflicto en compartir los unos con los otros. Entonces, bueno, aquí evidentemente tienen queratina, pero la misma respuesta inflamatoria es una hiperkeratosis para tratar de protegerse, y ellos son felices porque el mecanismo de protección les da más alimento, entonces se siguen reproduciendo con singular alegría. ¿Sale? Entonces, bueno, Demodex es uno de los eh, parásitos que llegamos a observar en piel con mayor frecuencia, pero no es el único, ¿ok? También recuerden que tenemos a Sarcoptes y a Soroptes, ¿no? Normalmente Sarcoptes y Soroptes lo tenemos no tan frecuente
en ciudades o en animales de compañía, sino más bien los llegamos a observar en áreas más rurales, pero de todas maneras hemos tenido casos de sarna sarcóptica aquí en la ciudad, ¿ok? Y las lesiones que se observan son básicamente las mismas que en el caso de demodicosis. Son estas áreas pruríticas, otra vez, ¿no? Y donde hay hiperqueratinización, ¿no? Entonces vean a este pobre cabrita, ¿no? Todas las lesiones, aquí ni siquiera hay alopecia, ya está hiperqueratinizado, está liquenificado y vean ya estas grietas en su liquenificación, evidentemente ocasiona que tenga problemas ya de manera sistémica, ¿no? Es muy factible igual que tengan infecciones bacterianas secundarias y bueno, pues aquí las lesiones alrededor de los ojos, alrededor de la nariz, alrededor de la boca, en la oreja, pero vean también en el cuello, ¿no? Entonces, son lesiones pruríticas y bueno, evidentemente esto es ya dejar a un animal que llegue como pues a casos muy extremos, ¿no? Sarcoptes también la podemos llegar a observar, bueno, lo podemos llegar a observar en, en conejos, ¿no? También sarna sarcóptica y les afecta las orejas, les duele muchísimo porque además las orejas son extremadamente sensibles en los conejos, ¿no? Y aquí estamos viendo lo que les decía, en individuos que estén muy inmunocomprometidos, entonces las lesiones se pueden llegar a extender. Esto no era un solo, este era un perrito que vivía en condición de calle, ¿no? Y está completamente alopécico justamente por una sarna extendida. Vean las lesiones en las orejas, ¿no? Todas estas áreas de hiperkeratinización, la liquenificación, las fisuras, está sangrando, tiene lesiones en todos lados porque les da muchísima comezón. Entonces se rascan con desesperación y bueno, ni qué hablar de el estado corporal que presenta este individuo, ¿no? Está completamente eh, desnutrido, ¿no? Está en los huesos. Ojo en individuos que estén inmunocomprometidos, ¿no? Por otro tipo de cuestiones, por ejemplo, en aquellos que tienen un hiperadrenocorticismo, en donde haya un Cushing, ¿no? En donde hay un inmunocompromiso, es frecuente, ¿no? Lo mismo que en aquellos que pueden tener eh, problemas de desbalances hormonales, ¿no? Hay un inmunocompromiso y entonces en estos casos se pueden llegar a presentar este tipo de sarnas, ¿no? Problemas con hongos o problemas con sarnas y se vuelve difícil el tratamiento en estos pacientes. Pero pues es importante, ¿no? En ellos, en donde el inmunocompromiso es por una enfermedad que incluso en algunas ocasiones el mismo tratamiento es lo que les está ocasionando esto, pues bueno, es complicado poder tratar. Entonces siempre es más fácil estar vigilando y hacer un tratamiento inmediato a permitir que llegue a casos tan severos como esto. ¿Sale? Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? ¿Vamos bien? Ok, Todo bien. perfectísimo. Sale. Entonces aquí lo que estamos observando es justamente un acercamiento de la orejita del perrito, ¿no? Vean las áreas de hiperkeratinización, ¿no? La liquenificación, como tiene todas estas fisuras, está sangrando y esto es aquí, pero vean todo lo demás, ¿no? Entonces imagínense si esa dermatitis que les enseñaba hace rato por malacesia, les digo que es muy molesta, que les ocasiona comezón, que se pueden llegar a lastimar
justamente por la comezón en estos casos en donde ya además las lesiones las tienen extendidas en todo el cuerpo, bueno, pues se vuelve terrible para estos individuos. ¿Sale? La imagen histológica, este es el cartílago, bueno, parte de la orejita de este paciente y lo que estamos observando es una hiperqueratinización y dejen ver si en el acercamiento ahí están. Aquí están los sarcóptes, ¿no? Señalados justamente con las flechitas. Están dentro de, bueno, sobre la piel, ¿no? Ya no hay folículos pilosos aquí, pero entonces están sobre la piel. Todo esto son esas costras que veíamos y esta excesiva cantidad de queratina es donde estos sarcóptes están felices de la vida. Aquí comiendo de esa queratina, ¿no? Vean este tamaño de bicharejos. Y si se fijan, en realidad, pues está infestado de estos bichillos, ¿no? Evidentemente, bueno, aquí lo que les decía, ¿no? El engrosamiento de la epidermis con la presencia de estas clavas de acantosis, ¿no? Y bueno, evidentemente la hiperqueratinización, ya no tenemos foliculitos aquí, pero quedan todavía las glándulas sebáceas y si se fijan además tiene dilatación de algunos conductos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la imagen histológica de lo que veríamos en el caso de las sarnas. Hay un acercamiento del bicho, ¿no? Feliz de la vida él comiéndose la queratina y ven las espículas en la pared. Entonces, justamente la presencia de estas espículas es lo que ocasiona el que les dé tanta comezón, ¿no? Y hay una reacción inflamatoria contra estos bicharejos. Entonces, bueno, hay un sarcóptes de cerquita para que los vean. ¿Vieron sarcóptes también en sus clases de parasitología o nada más de Modex? Sí sí lo vimos. Sí, yo sí me acuerdo que lo vimos. Sí, yo también me acuerdo que veíamos todo, ¿no? Y de hecho, supongo también debieron de haber visto a Soroptes, pero creo que de Soroptes sí, de Soroptes no tenemos imagen. Entonces, dejen ver por qué me cambió la pantalla y ahora ya lo vemos. Vimos todo, pero ya no nos acordamos de nada. ¿Cómo va a ser? Seguro que sí se acuerdan. Ok, no sé qué pasó en esta diapositiva, ustedes disculpen, pero bueno, algo raro pasó con esto. Ah, ok, eran las imágenes de Oncocerca, pero bueno, esperen, porque está raro esto. Pero bueno, Oncocerca, se acuerdan que habíamos hablado justamente, ya habíamos hablado tanto de Drasha como de Oncocerca y habíamos visto que estos son nemátodos, ¿no? Que los solemos llegar a encontrar asociados a la picadura de moscas. Entonces, en la zona en donde la mosca muerde, pero no pica, ¿no? En donde la mosca muerde, que normalmente es alrededor de los ojos, la mosca muerde y defeca y ella es la portadora de estos huevecillos de oncocerca y las lesiones que vamos a ver en la piel son justamente estas lesiones nodulares en donde tenemos una reacción granulomatosa en estos pacientes y normalmente pueden llegar a presentar, ¿no?, estas áreas alopécicas multinodulares, que es justo lo que están observando aquí en la cara del caballo. A esto es a la oncocerca lo que se le llama la úlcera de verano, ¿no? Igual en los casos de Drasha, ¿no? ¿Se acuerdan a Abronema, ¿no? Abronema normalmente la tenemos, no, Gasterophilus lo tenemos normalmente adentro del estómago, pero es frecuente que Abronema, oncocerca y Drasha son los parásitos que van vinculados a estas moscas,
¿no? Entonces, lesiones que se van a presentar. Una cosa es el Gasterófilus, ¿no? Que es el parásito, es incluso ya lo vieron en las prácticas, pero las lesiones por abronema o por oncocerca o por Draschia las encontramos como estas lesiones multinodulares o nodulares donde hay una reacción granulomatosa muy extensa, ¿no? Aquí otra vez tenemos, ustedes sí lo ven, yo soy la única que no lo ve. Ok, entonces aquí estamos viendo estas lesiones ulceradas en donde tenemos una reacción granulomatosa extensa, ¿no? Entonces, en Draschia puede hacer eso. Oncocerca, alguna vez nos llegó un caso que venía de interconsulta de, ¿cómo se llaman nuestros vecinos de acá atrás? Del posgrado de odontología, ¿no? Y nos lo trajeron porque dijeron, no sabemos qué es, pero seguro que ustedes sí saben porque ustedes ven más estas cosas. Era una muestra de una lesión de mucosa oral de un paciente que no me acuerdo de dónde venía, pero era de alguna porción del trópico, no me acuerdo si era Veracruz o de Tabasco, ¿no? Pero venía justamente y ya lo habían remitido a que viniera acá, tomaron la muestra y el patólogo de ahí, del posgrado de odontología, me dijo, yo no había visto nada como esos y justo era una oncocercosis, ¿no? Entonces, evidentemente supongo que esta persona no tenía los mejores hábitos de higiene, posiblemente, y a veces esto pasa en personas en condición de calle o no necesariamente condición de calle, porque si no, no hubiera llegado hasta acá, pero en individuos, ¿no? Estos que se emborrachan y se quedan tirados en la calle babeando, debe de haber tenido evidentemente la picadura de una mosca y tuvo una oncocercosis. Entonces, oncocerca en humanos se puede llegar a presentar en cavidad oral, o incluso en esófago, en la parte proximal del esófago, y son nódulos en la cavidad oral, ¿no? Entonces, sí me acuerdo que lo vimos y le dijimos, pues sí, se trata de un oncocerca. Entonces, ¿y eso qué es? No, nosotros no, pues ahí está la información, es un parásito, no sé qué, y fue así de, bueno, pues evidentemente nosotros podemos dar tratamiento a este individuo, ¿no? Un tratamiento ahora sí que desparasitante, retiraron la lesión que tenía en la cavidad oral y bueno, pues ya después de hacer eso, ya fue cuando nos enteramos que sí tenía problemas de alcoholismo, que había estado unos tiempos fuera de su casa, este individuo, y posteriormente creo que habían sido las hijas quienes lo habían traído a tratamiento porque ya llegó un momento en el que ya no podía comer el señor, ¿no? Entonces fue justo por eso, por lo que lo trajeron para acá. No, no tengo idea cómo es que llegó, pero sí la muestra llegó a nosotros. Entonces, este tipo de parásitos, ¿no? No son exclusivos de veterinaria, ¿no? También ya vimos que pueden llegar a afectar al ser humano. Ok, hipoderma, ¿no? Hipoderma allenatium, también lo observaron, supongo, en parasitología, ¿no? Es justamente igual la larva de esta mosca, pero esta se localiza justamente en el tejido subcutáneo. Entonces, son las larvitas y la manera como comen estas larvas es igual que el Coclioma omnivórax, ¿no? La manera como comen es, empiezan a secretar lisinas, proteasas, para que todo lo que esté alrededor de ellos se desbarate, porque ellos solamente pueden succionar líquido. Entonces van desbaratando todo el tejido de alrededor para ellas irse nutriendo. Entonces, macroscópicamente lo que observamos son estas lesiones multinodulares, ¿no? Aquí, evidentemente, para tener esta gran cantidad de lesiones, pues son en individuos que están inmunocomprometidos, ¿no? Normalmente estas lesiones por hipoderma empiezan en
en donde no se alcanzan a tocar los animales, normalmente en el lomo es en donde muerden las moscas y ovopositan. Aquí sí ovopositan, no nada más defecan porque son sus propias larvas, ¿no? Y bueno, lo que están observando aquí es la lesión granulomatosa que intenta contener el individuo la lesión, y pues ellas así de me pusieron mi casita, muchas gracias, y adentro, ¿no? Van ocasionando estas lesiones ulceradas, ¿no? Y vean, ¿no? Ya cuando tenemos a esto que se le conoce como gusaneras, ¿no? Pues ya son lesiones en la piel impresionantes. Y esto mismo que hace hipoderma es lo que hace cocleoma, ¿no? Nada más que las lesiones por cocleoma son mucho más agresivas. Hipoderma normalmente se queda solamente en el subcutáneo, ¿no? En el tejido adiposo y la dermis, y cocleoma sí hace lesiones a nivel de músculo impresionantes. Entonces, bueno, estas son enfermedades que estaban en campaña, sobre todo la de cocleoma, y se decidió que ya, bueno, no se decidió, ya se había considerado que ya no había casos de cocleoma en nuestro país, y entonces había una, eh, pues no sé si decir fábrica, bueno, el centro de control de estas enfermedades estaba en el sureste, estaba en Campeche. Justamente ahí lo que hacían era reproducían a las moscas y las esterilizaban, entonces las dejaban a que salieran para que aparentemente se fecundaran con las otras, y esto iba ocasionando que ya no hubiera más larvas, y entonces así fue como se fue controlando este problema en el sureste. Cuando se determinó que entonces, ok, ya no tenemos más el problema de Cocleoma omnivórax, ¿no? Cerraron este centro en el sureste, y solamente que se nos olvidó un pequeño detalle. En Guatemala, ¿no? Y más abajo Nicaragua, Honduras, sigue habiendo casos de cocleoma. Entonces, si ahora tenemos tantos indocumentados, ¿no? O sea, tantas personas que vienen migrando, que no migren las mosquitas, es como difícil de considerar que no vaya a suceder. Entonces, no sabemos hasta ahorita, pero ya no he sabido, porque ya no he preguntado a los médicos que trabajan en esta zona del sureste, pero no sería extraño que volviéramos a tener casos de cocleoma en nuestro país, ¿no? Solamente que se desmanteló toda esa zona que además era útil no nada más para nosotros, sino para una buena parte de Centro y Sudamérica en la producción de estas moscas, pero estériles, justamente para tratar de combatir este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, si alguna vez han visto una gusanera, ¿no? No se les olvida, porque además de que tienen estas lesiones, ¿no? Si ustedes tocan la piel de estos animales, literales, se siente abajo de la piel como si fuera agua, ¿no? O sea, le hacen así y todo adentro es bastante desagradable, y evidentemente pues es la piel y las masas musculares de sobre todo ganado que está en trópico en condiciones de pastoreo, ¿no? Y el problema es justamente cuando se hace la movilización de este ganado de trópico a zonas en donde los concentran, porque entonces pues se puede volver un problema mayor, ¿sale? Entonces, hipoderma me parece que todavía tenemos casos, sobre todo otra vez en el sureste, pero cocleoma oficialmente y hasta ahorita no la tenemos más. Ok, si vamos bien, ya nadie quiso que nos fuéramos a café, me parece maravilloso. Vamos a acabar entonces con piel. Y entonces vamos a ver procesos
proliferativos de piel. Y esta es una patología que no es tan frecuente, pero cuando la llegan a ver sí son como muy impresionantes. Teníamos justamente un caso de cuernos cutáneos aquí en la facultad, pero no se los pusimos para que lo vieran en las muestras, pero básicamente lo que tienen en realidad son áreas de hiperqueratinización en la piel. Normalmente se asocia a procesos irritativos muy crónicos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en casos de sarna, en donde tienen una hiperqueratinización, pero se va haciendo como muy local, ¿ok? Muy bien, Alejandra, vete a desayunar, tú que sí puedes. Entonces, y van siendo como estas lesiones cornificadas, ¿no? Es pura queratina, pero bien localizadas. Entonces, literalmente parece como si fueran cuernos y se presentan o se pueden llegar a presentar en cualquier parte de la piel. Esta es una cabrita, perdón, una borreguita que llegó aquí a la sala de necropsias y justamente no lo que estamos observando es la presencia de estos cuernos cutáneos, ¿no? Entonces, bueno, pierde el... ¿Me siguen oyendo igual? Sí, Ok, doctora. perfecto, sale. Es que mi teléfono está intentando entrar una llamada y entonces no sé si ustedes me oyen o escuchan el pi, pi, pero si no, perfecto y maravilloso. Entonces, lo que vemos en estos casos es justamente van perdiendo el pelo en estas zonas y después se hiperqueratiniza. Entonces, vean, ¿no? Son como formaciones queratinizadas multifocales en este caso y muy gruesas. Y si lo tocan literalmente es como si fuera cuerno, ¿no? Que es como pura queratina. Entonces, es muy aparatoso, normalmente se asocia a procesos irritativos, pero si ustedes quitan esto, ¿no? Pues ya normalmente no pasa nada. Lo que sí, evidentemente, es que hay que ver cuál fue la causa de este proceso de hiperqueratinización. En este caso, si hubiese sido sarna, pues bueno, ya no tiene más el proceso que le ocasionó esta irritación tan localizada, ¿no? Pero de todas maneras, si se fijan, pues el individuo no estaba como en la mejor condición corporal. Ahí está la piel, ¿no? El engrosamiento y todo esto que se observa acá como estos cuernos cutáneos es pura queratina. Entonces, vean aquí la hipodermis, la dermis y desde la dermis y la epidermis se está queratinizando, ¿no? Y este es como una de esas partecitas en donde estaba, hacen el corte y se observa literal como si fuera un cuerno, nada más que lo tienen en cualquier otra parte de la piel, ¿sale? Son aparatosos, pero pues no, no ocasionan más que esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí más cuernos cutáneos en especies silvestres, que básicamente pues es como parte de lo mismo. Dime, Rebeca, mande. Doctora, justamente iba a preguntar eso, o sea, se llaman cuernos porque como tal también tienen un crecimiento así, o sea, siguen como creciendo de manera que parecieran cuernos. Helo ahí en esta imagen, velos, Sí. parecen cuernos, ¿no? Ujú. Órale. Entonces sí, son cuernos. Por eso les dicen cuernos cutáneos. Claro, hay de cuernos a cuernos, ¿no? Ahí están los cuernitos, ¿no? O sea, en realidad es un proceso de hiperqueratinización, es mucha queratina, pero crece de esta manera exacerbada. Entonces, por un lado, hay una reacción de hiperqueratinización, normalmente asociada a algo que le está ocasionando la irritación, y, eh, y después, pues ya hay esta proliferación de queratina, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí justamente el por qué
el término de cuerno cutáneo. A lo mejor en la cabrita pues no era como tan aparatosa, ¿no? Pero si la veían de cerca sí se veía como impresionante. Y lo que pasa es que esa borrega, perdón, sí nos llegó a nosotros y esta es imagen de internet, ¿no? Entonces no nos llegó a nosotros, pero como la otra sí nos llegó, pues esa es la que tenemos más a la mano. Ok, ahora sí llegamos a los papilomas. Entonces, normalmente asociados a la presencia de este papovavirus, ¿no? Y son estas lesiones pedunculares características. Normalmente aquí abajo, ¿no? Es a donde viene implantada esta lesión hacia la piel y salen y proliferan estas que son como estas papilitas, ¿no? Que a veces tienen como esta forma de florecita, de coliflor en la parte de arriba, ¿no? Con muchas papilas y normalmente unidas en un pedúnculo, en un piececito a la piel, ¿no? Les digo, normalmente son lesiones autolimitantes cuando se trata de infecciones virales, pero hay algunos casos en donde estos papilomas se vuelven extendidos, sobre todo otra vez en individuos inmunocomprometidos, ¿no? Bueno, pues es el típico papiloma exofítico, ¿no? Que se puede llegar a presentar en cualquier individuo, pero estos son seguramente los que han observado en perritos, ¿no? En individuos otra vez inmunocomprometidos, ¿no? De hecho, se supone que, bueno, pues las verrugas en humanos también se asocia a esta presentación viral, ¿no? Igual, pues pueden quitar, ¿no? Y ver cuál es el inmunocompromiso que está ocasionando estas alteraciones. Pero suelen no ocasionar mayor lesión como tal la presencia de los papilomas, pero hay algunas ocasiones, quiero ver si viene exacto, si viene esta vaquita, ¿no? En donde llegan a tal grado los papilomas que evidentemente no hay manera de que este bovino no esté incómodo por la presencia de estos papilomas. Claro, es un becerrito que no tenía como las mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, pues realizar la extirpación ya de estos papilomas se vuelve muy complicado, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que tampoco lo podíamos dejar aquí. Otra vez este bovino llegó a la facultad. Si reconocen, esto es ahí en Equinos, donde no tenemos hospital de bovinos, entonces se lo llevaron ahí a Equinos. La verdad, Alejandra, no lo sé. Les mentiría si les dijera que supe qué pasó con esta vaquita, bueno, con esta becerra. No, no tengo la certeza de qué fue de ella. Lo siento. Les debo esta parte de la historia, pero si quieren les puedo inventar, o sea, daría lo de menos y decirles, sí, se la llevaron a su casita. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, sí pueden llegar a ser estas lesiones tan severas como esto, ¿no? Entonces, es raro, evidentemente, llegar a ver eso, sobre todo más que lleguen hasta acá, pero bueno, pues ahí el hecho de que sí se da, ¿ok? En animales, bueno, en bovinos, por ejemplo, con infecciones con leucosis, es en donde se pueden llegar a presentar este tipo de alteraciones. Entonces, si a este individuo le hacen una prueba y resulta positiva a leucosis, pues entonces ya no tiene caso que hagas más tratamiento para quitarle esto, porque va a ser muy difícil que además de un tratamiento con retrovirales en un individuo de producción, ¿no? Entonces, pero de verdad que no supe qué le pasó a este becerrito. Ok. Sarcoide equino no es igual un proceso proliferativo que se presenta en caballos, igual hay quien
considera que hay una implicación viral en este tipo de lesiones proliferativas, pero aquí normalmente en el sarcoide la proliferación es en dermis, ¿ok? En dermis superficial y dermis profunda más que en epidermis, que es lo que veíamos ahorita en el caso de los papilomas. En este caso, la proliferación, y es proliferación de tejido conectivo fibroso, es en la parte interna. Y normalmente esta proliferación tiene características de malignidad, ¿no? O sea, son fibroblastos que tienen muchas mitosis, que son binucleados, que están con una anisocariosis impresionante, ¿no? Con un pleomorfismo nuclear muy importante. Entonces, por eso justamente recibe el nombre de sarcoide equino. Igual, ¿no? Se considera que son lesiones autolimitantes y en estos casos de sarcoides sí, normalmente lo que se hace es retirarlos quirúrgicamente, igual que en los papilomas, ¿no? Se considera que son autolimitantes, pero siempre es mejor retirarlos quirúrgicamente. Y bueno, pues aquí un sarcoide, normalmente las zonas más frecuentes de presentación de estos sarcoides son en las patas o en el dorso, pero en este caballo, bueno, pues lo presentaba justamente ahí junto al ojo. Entonces, lo que observamos, bueno, es lo mismo, hay un engrosamiento de la epidermis, pero esta parte de abajo es la que en realidad está proliferando. Entonces, si se fijan en lo que es la dermis, ¿no? Se pierden los anexos dérmicos y lo que tenemos es la proliferación de estas células mesenquimales tipo fibroblastos, ¿no? Entonces, vean la presencia, bueno, el engrosamiento, aquí sí hay hiperkeratosis, las clavas de acantosis de la epidermis y toda la proliferación de tejido conectivo en la dermis superficial y profunda. ¿Ok? Pueden igual llegar a ser casos tan severos como el de esta mulita. Esta también se la llevaron a la facultad de la Donqui, ¿no? Porque no había manera de que en campo realmente le pudieran hacer nada. Entonces, les digo que esto se hace la extirpación quirúrgica y se lo trajeron a la facultad a hacer el tratamiento. Esta también es una imagen de hace un buen rato, entonces también les mentiría qué fue lo que pasó con esta mulita, pero seguramente sí, el hecho de traérsela a la facultad fue para realizar la extirpación quirúrgica tanto de esta macrobola que tiene aquí, como si se fijan aquí tiene otra, y también en la parte de atrás tenía otras. A lo mejor estas chiquitas dices, bueno, pues ya se las dejamos, pero evidentemente esta de aquí sí había que quitarla porque sí ya le resulta muy incómodo a este individuo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues las condiciones de este individuo, si se fijan, está flaquita, ¿no? Está en los huesos, no alcanzamos a ver la región del ijar tan marcada, pero no es por la condición corporal, sino porque ahí, desde aquí, viene todo este tejido proliferativo del sarcoide, ¿no? Les digo que normalmente se considera que pueden estar asociados a un proceso viral y por lo tanto es como relevante pues intentar mejorar el estado de inmunocompromiso de estos individuos afectados por este sarcoide. ¿Ok? Más de lo mismo, ¿no? Otra vez estos burritos de la Donkey, porque el problema es que pueden llegar a ulcerarse, ¿no? Entonces ya se ulceran y aquí, bueno, pues además pueden tener miasis, es el proceso proliferativo de la piel, y son lesiones pues muy, muy extensas, ¿no? El problema es que ya que tienen este tipo de lesiones tan
tan severas, ¿no? Pues se vuelve muy difícil y muy doloroso para los animales. Y cuando es en las patas, como en este caso, ¿no? Si empiezan a tener problemas de cojera, pues ya no les van a ser útil para la función zootécnica para la que los tengan, o los van a seguir teniendo trabajando a estos animales, y pues bueno, pues evidentemente no les va muy bien, que digamos, con el tiempo. ¿Sabes? Ok, y hablando de otro tipo de procesos proliferativos, ahora sí, neoplásicos como tal, el carcinoma de células escamosas es uno de los más frecuentes que se presentan en individuos de pelaje claro o pelaje blanco, normalmente en zonas expuestas a luz solar, ¿no? Y recuerden un proceso inflamatorio ulcerativo de piel que tarde más de 15 días en sanar, tienen que considerar como un diagnóstico diferencial que se puede estar tratando de un proceso proliferativo. En el caso de gatos, ¿no? Gatos de pelaje blanco, sobre todo en gatos que están expuestos a la luz solar, o en el caso de perros, ¿no? En Pitbull son tiro por viaje en donde más observamos este tipo de lesiones, y en Pitbull en hembras en glándula mamaria o en machos en la región del escroto es muy frecuente que tengamos este tipo de lesiones proliferativas. Y aquí son los queratinocitos los que están proliferando, ¿no? Histológicamente lo que van a ver son extensas áreas ulceradas y de proliferación de estos queratinocitos. Muy frecuentemente hacen nidos de células epiteliales, incluso en dermis profunda, ¿no? El problema de estos es que son localmente infiltrantes, muy invasivos localmente, y es muy fácil que ocasionen recidivas. No sé si era ustedes a quienes les comentaba, pero hay ocasiones en donde se realiza la extirpación quirúrgica, y normalmente dicen extirpación quirúrgica amplia, ¿no? Hay un estudio que se hizo en humanos en donde realizaban la extirpación quirúrgica, y ocasiones en donde normalmente una extirpación quirúrgica le llaman a 3 centímetros después del borde del proceso proliferativo, ya se considera como un margen amplio, y los autores de este estudio sugerían que cuando se trataba de carcinomas escamosas, ese borde fuera de 7 centímetros, ¿no? Entonces es muchísimo. Si lo piensan en un humano, dices, bueno, 7 centímetros es mucha piel, pero pues y eso va a garantizar el que no haya un proceso neoplásico de recidiva posterior, vale la pena. Pero si piensan en un chihuahua, ¿no? 7 centímetros, además del proceso neoplásico, pues es como casi toda la piel del abdomen del perrito. Entonces, bueno, pues ya se vuelve complicado. Y este margen de 7 centímetros lo determinaron justamente porque decían es que histológicamente no se observan ya alteraciones incluso a los 3 centímetros, pero lo que hicieron fue marcaje para células neoplásicas. No me acuerdo si fue con MIC o con P53, un marcador para mutaciones en estas celulitas, y se encontraron que hasta 7 centímetros podían ya tener estas mutaciones en estas células, en estos queratinocitos, en donde incluso no se observaba histológicamente ningún proceso ya aparentemente ni displásico, pero al marcar la célula se observaba que estas células ya tenían esos cambios en su genoma, ¿no? Entonces de ahí justamente el decir márgenes quirúrgicos muy amplios, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente para nosotros se vuelve complicado, y créanme que desafortunadamente sí son muy frecuentes este tipo de lesiones.
Otro proceso neoplásico que clínicamente se considera el gran imitador, ¿no? Son los mastocitomas y estos normalmente afectan afectan dermis, ¿no? Y es la proliferación de células cebadas o mastocitos. Entonces, normalmente este tipo de procesos igual llegan a ocasionar mucha comezón y sobre todo como síndrome paraneoplásico en este tipo de neoplasias, lo que vamos a observar son gastritis, ¿no? Gastritis o incluso gastritis ulcerativas, ¿no? Justamente por estos mastocitomas. Y clínicamente les digo que se consideran los grandes imitadores porque esto de acá que parece como una lesión de apoyo, ¿no? Un callo que está ulcerado en realidad correspondía a un mastocitoma y estas lesiones multinodulares que a lo mejor podríamos pensar que son como papilomas, ¿no? También correspondía en este caso a mastocitomas. Y algo de estos mastocitomas, ¿no? Es que es muy fácil que hagan metástasis, ¿no? Entonces es muy frecuente que tengan mastocitomas con distribución como esto, ¿no? Multinodular, pero que se vuelva extendido a muchas partes del cuerpo. En este caso es como un mastocitoma enorme, pero era un nódulo único, ¿no? Entonces, bueno, pues de los males el menos. Normalmente se realiza tanto la extirpación quirúrgica como un tratamiento quimioterapéutico para estos mastocitomas y para poder realizar la mejor estadificación de este proceso neoplásico, entonces se sugiere que se realicen como una batería de inmunohistoquímica para ver, dependiendo cuáles son las variaciones genéticas que presenten estas células cebadas, pues nos va a los clínicos, no nos va, andamos arando, pero les ayuda a los clínicos a determinar cuál es el mejor tratamiento quimioterapéutico a implementarse en estos casos. Estos imágenes de aquí, ¿no? Son mastocitomas bien diferenciados. Vean las células cebadas con una gran cantidad de gránulos. Recuerden que estos lo que liberan son justamente histamina y también muy frecuentemente lo que vemos en estos mastocitomas, por lo tanto, son una gran cantidad de eosinófilos asociados a estas células neoplásicas, ¿no? Muy frecuentemente hay colagenolisis, hay mucho edema, ¿no? Como características histológicas que podemos asociar y eso es en estos casos que están bien diferenciados, pero hay algunas ocasiones en donde estas células cebadas van perdiendo las características normales y entonces van dejando de presentar gránulos. Entonces, esos se consideran, bueno, por un lado son difíciles de diagnosticar, ¿no? Porque ya no son las características que estamos esperando en este proceso neoplásico, pero además son difíciles de tratar en condiciones normales, ¿no? Entonces, los mastocitomas sí es como un problema porque además se considera que actualmente son los procesos proliferativos en machos que se presentan con mayor frecuencia. Esto no significa que haya predisposición de presentación por sexo, ¿no? Por género en estos individuos, pero es que en hembras el carcinoma de glándula mamaria sigue siendo la neoplasia que se presenta con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, esto ahí para tenerlo en consideración y lo que les decía, ¿no? Vean los diferentes tipos de presentación que se va a llegar a observar. Otra vez aquí parecería más como una lesión de roce, ¿no? Hay muchas veces incluso en donde nos llegan neoplasias de glándula mamaria pensando que va a ser un adenocarcinoma y no, sorpresa. Fue un mastocitoma o a veces un pitbull que llegó la semana pasada de diagnóstico, ¿no? Llegó como neoplasia de glándula mamaria y era un carcinoma de células escamosas, ¿no? Y para su mala suerte de esta perrita, todas las células neoplásicas estaban en bordes quirúrgicos. Entonces, bueno, pues ahí a ver cómo le va a esta chiquita. Ok,
Histiocytomas normalmente se presentan en individuos juveniles, tienden a ser no únicos, grandes, ¿no? Hay muchas ocasiones donde dicen, esos cuando mejora el estado inmunológico o el perro crece, pueden llegar a involucionar, ¿no? Sin embargo, pues es mejor retirarlo, quitar el estado inmunológico, y aquí lo que están observando pues son nódulos bien delimitados, ¿no? ¿Sí me oyen bien? Me marca que la conexión es perfecta. Entonces me sigo. Melanoma Sí, se escucha. que se escorro. Pero, ¿me oyen un poco mejor? Me estoy esperando. Creo que Ya. ya. Es una señal del destino de que ya vamos a acabar. Es que ya vamos a acabar, ya casi lo logramos. Pero bueno, melanoma, ¿no? Es un proceso neoplásico que aunque termine en noma, es maligno y normalmente son de células de estos melanocitos, ¿no? Normalmente igual se presenta en individuos, esto en caballos en los tordillos es muy frecuente que se presente, ¿ok? Este, los sellan rojo. Ya no se escucha. ¿Ya no me oye nada? No se volvió a trabar. Mm, No me oyen, de verdad. Ahora sí Más me bien oyen. con sonido. Con Ahora sí, sonido era para ver doble. si me oían con eco. No, era para ver, es que ahí yo veo si me escuchan, pero aparentemente yo me escucho ahora ya sin eco. Espero que sí nos estemos escuchando. Ok, bueno, entonces creo que volvimos a la normalidad y nos quedan 5 minutos para hablar del melanoma. Entonces, el melanoma es un proceso neoplásico maligno, ¿ok? En donde lo que tenemos y lo mismo que faltaba, que pasaba en los más, ¿no? Cuando tenemos melanocitos bien diferenciados, entonces vemos justo algo como esto, una proliferación de células pigmentadas, y tenerlas, ¿no? Cuando tienen estos melanocitos solamente en la parte más superficial de la dermis y asociado a un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces ahí pensamos más bien en incontinencia pigmentaria. Pero cuando ya tenemos esta proliferación de melanocitos en dermis superficial profunda y en áreas extendidas, que incluso macroscópicamente lo que observamos son estos procesos proliferativos, nodulares, macronodulares, pigmentados, entonces melanoma es como su mejor opción, ¿ok? Y lo mismo, estos melanomas es muy fácil que realicen metástasis, ¿no? Y las metástasis son células sarcomatosas, entonces las pueden hacer a hueso, aunque normalmente se van a linfonodos regionales. Nos ha tocado casos de melanomas que hacen metástasis sistémicas, o sea, hace metástasis a hueso, hace metástasis al sistema nervioso central, hace metástasis a donde se les da la gana a estas celulitas, ¿no? Entonces son de estas neoplasias de las que hay que pues tratar como con cuidado. Aquí están viendo, y otra característica es que cuando realizan una extirpación quirúrgica, ¿no? Si se fijan, aquí está en los bordes. Entonces, si va a haber una recidiva tanto en este como en el carcinoma de escamosas, ¿no? O en el mastocitoma, en cualquier proceso neoplásico en general, cuando dejan células neoplásicas en bordes y estos ocasionan una recidiva, entonces es muy frecuente que las recidivas sean mucho más agresivas que el proceso neoplásico que lo antecedió,
¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí es como para tomarlo en cuenta. Ok, sarcomas de tejidos blandos, vamos a dejarlo aquí porque nos quedan 2 minutos y de esto ya platicamos un poco en las prácticas, pero no todos de ustedes fueron a las prácticas, entonces bueno, ya básicamente es lo único que nos queda de estos sarcomas. ¿Qué horas son? Me quedan 2 minutos de clase. Bueno, pues entonces vamos a acabar. Entonces, estos sarcomas de tejidos blandos son cualquier proceso neoplásico que se encuentre en, normalmente aquí es en subcutáneo, ¿no? Entonces, de estos pueden ser fibrosarcomas, mixosarcomas, liposarcomas, hemangiopericitomas o tumores de la pared vascular, tumores de la vaina nerviosa, ¿no? O leiomiosarcomas o rhabdomiosarcomas o aquellos en donde no tenemos idea de qué caramba se pueda tratar y entonces les llamamos sarcomas pleomórficos. Normalmente todos estos, y por eso los englobamos en esta clasificación de sarcomas de tejidos blandos, son muy infiltrantes y normalmente la extirpación de estos es como el diagnóstico, perdón, es la terapéutica adecuada, pero siempre se recomienda realizar extirpaciones quirúrgicas amplias. Y aquí tan amplio como están viendo una lesión en la de este perrito y la extirpación, ¿no? A diferencia de todos los demás, no la van a hacer solamente de esto. Normalmente lo que hacen es retirar todo el miembro anterior. De manera que la mayoría de las amputaciones que se observan son derivados de procesos proliferativos de este tipo de procesos neoplásicos, ¿no? Aquí están observando este sarcoma en un individuo ya senil y entonces, bueno, pues se vuelve importante considerar que es mejor. Es un individuo ya senil que va a aguantar este proceso eh, quirúrgico, ¿no? Y hay veces, créanme, que nos llevamos la sorpresa, ¿no? Cuando son individuos jóvenes, bueno, pues entonces sí se les mejora mucho la condición de vida y según nuestros amigos oncólogos nos mencionaban que tienen pacientes de más de 2 años, incluso de 4 años, que han estado bien con una vida normal, ¿no? Posterior a estos tratamientos de excisiones radicales. ¿No? Sin embargo, bueno, pues como que normalmente nosotros asumimos, pensamos, no, es que pobrecito, un perro, un gato sin pata, pues mejor no. Entonces también en muchas ocasiones lo que se decide es dejarlos pues lo más que se pueda y después ya realizar la eutanasia, porque si bien este es un proceso neoplásico, va en decremento de la calidad de vida de estos pacientes, después se van ulcerando, después van siendo muy dolorosos y van teniendo caquexia, ¿no? Y esta caquexia va siendo como paulatina, entonces ya al final no les va muy bien a estos individuos y ya lo último era la imagen histológica que se puede ver ese eh, artículo, si quieren después se los paso y bueno, pues ya lo vamos a dejar hasta aquí porque son las 9 de la mañana y casi que llegamos al final. Entonces, bueno, nos vemos el martes, que tengan buen fin de semana. El martes vamos a empezar con sistema nervioso central. Entonces, por favor, denle un repaso a lo más que puedan de sistema nervioso central. Lo vamos a ver muy por encimita, tampoco es como para que se agobien tanto, porque en realidad no nos da tiempo, ¿no? de clavarnos tanto en patologías del sistema nervioso central. Y normalmente este tipo de patologías pues siempre se remiten a un especialista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algo por lo menos de la manera más general que podamos, pero por lo menos para que tengan la mayor cantidad de información que se pueda. Me dio muchísimo gusto verlos por aquí, Dianita, qué bueno que ya llegaste y cuídense mucho.
Ya estás en la facultad tan temprano en la mañana. Muy bien. Bueno, Ahora, mande. ¿Quién me habla? entonces, yo, Rebeca, ¿Qué pasó, Rebeca? entonces, ¿sí se va a juntar piel con nervioso? Sí, sí, porque si O- no, no nos va a dar tiempo. Piel con nervioso y si logramos a lo mejor piel nervioso y músculo esquelético, y si no, vamos a tener que dejar músculo esquelético para el final o el músculo esquelético y va a ser 10 para todos. Gracias, Alejandro, ya casi se me olvidaba. Claro, sí, esa podría ser una opción, el 10 que se me había olvidado. Pero bueno, vámonos ahorita a intentar acabar porque nos quedan 2 semanas y literalmente no se acaba el semestre, pero sí se acaban las clases porque regresamos nada más a la presentación de exámenes. Entonces, bueno, eso sí, para Muchas gracias. todos los que van a exentar, entonces sí, ya se acaba el semestre, eso sí. ¿Qué pasó? No, muchas gracias. Ok, sale. Bueno, me dio gusto verlos. Espero que existen la mayoría con el 10 que van a tener todos al final, ¿no? Pero bueno, nos vemos. Cuídense mucho, pórtense bonito. Buen fin de semana y terminen de disfrutar este viernes. Nos vemos. Bye. Dianita, me dio gusto verte. Cuídate. Bye bye. Bye. Chao. Gracias igualmente para ustedes. Lindo día.